Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión vamos a estar hablando de una película preciosa. Se llama Abril y el mundo extraordinario, escrita por Jack Stardy, por Frank Ekinsey, no sé cómo se pronuncia, y Benjamin Legrand, dirigida por el mismo Frank Ekinsey y Christian Desmars. Y para ello me va a estar acompañando Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Hola Miguel, buenas noches al público del Tonight Podcast, todos de pipa y guante para este gran evento, y también saludos allá arriba en cabina a esa figura rodeada de engranes que tiene un sombrerito de copa y un brazo robótico, Pollicio, el Lord Steampunk en cabina. Anda muy victoriano. También está con nosotros Mauricio Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, Miguel. ¿Qué tal, Abraham? Buenas noches a todos. Yo soy Miguel Ángel Hernández y pues eso, vamos a estar hablando de esta película que, haciendo un rápido resumen, pues estamos en 1941 en Francia, pero no es la Francia que conocemos. Aquí el que está gobernando es Napoleón V, todo es steampunk, todo es vapor y carbón, y hay unos científicos que parece que han descubierto una fórmula que le va a servir pues al gobierno, pero algo se sale de control y resulta ser que al tiempo la que va a tener que ver en todo esto va a ser Abril, que es la hija de los científicos, y ahorita les vamos a ir platicando ya más a detalle más de la trama y más de nuestras opiniones, pero le voy a pasar el micrófono a Mauricio, porque fue Mauricio el que nos dijo, ¿saben qué? Hay que hablar de esta animación, está buenísima. Y pues Mauricio, cuéntanos por qué, cómo llegaste a ella, tú dinos. Yo soy un gran fanático del cine de manera general, pero digamos que agarro mis temporadas por explorar ciertos géneros, ¿no? Y la animación es algo que me ha traído en los últimos meses, y había estado buscando como material de no solamente de lo más publicitado y conocido, sino cosas que provenieran de otros países, no nada más de Estados Unidos o de Inglaterra. Entonces me tropecé con esta animación, y fue una sorpresa muy agradable, porque no es común encontrar pues la influencia del steampunk en las animaciones, ¿no? Algo por ahí salió antes de Katsuhiro Otomo, precisamente una animación, Steam Boy se llama, y bueno, esta, en cuanto la vi, me parece que supera pues digamos que en intención al mencionado filme japonés, ¿no? Entonces, como es una mezcla extraña de luces y sombras, de detalle y sencillez al mismo tiempo, no sé, me parecía como algo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver, y dije, híjole, pues esto creo que valdría la pena hablar un poquillo de ello, ¿no? Y por eso fue que la sugerí. Es correcto, porque sobre todo el steampunk, pues ya sabemos que es un subgénero literario de la ciencia ficción. Ahí el que está más enterado es Abraham, que justo es y con toda la razón, es el autor de cómic de México, probablemente de Latinoamérica y quizás hasta del mundo. Ajá, Abraham, ¿qué onda? Que tiene conocimientos y ha publicado cosas del steampunk. Así que tu opinión va a ser bien interesante, Abraham. Cuéntame, ¿cuáles son tus primeras impresiones al ver esta obra? Bueno, de entrada yo creo que vamos a limitarlo a que soy el más conocedor de steampunk de aquí, de su casa, del Nido del Cuervo. Y eso porque mi hija no está. No, es bien bonito cuando un autor se atreve a imaginar una ucronía, una línea de tiempo que no ocurrió. Y aquí viene un mensaje muy interesante, porque el steampunk tiene mucho que ver con las distopías, o sea, estos mundos horribles que no queremos vivir en ellos, pero que allá vamos o que ahí estamos.
Entonces, me gusta mucho cómo parte de desaparecer a Napoleón III en 1870, antes de la batalla de Sedan, que es donde fracasa rotundamente y termina la dinastía Bonaparte. Simplemente no hay esta guerra con Prusia, se firma un armisticio, su hijo Napoleón IV sube al poder y gracias a lo que decías al principio de esta familia de Abril que está investigando cómo hacer un suero del super soldado, versión francesa, se escapan por ahí unos sujetos de su experimentación y empiezan a desaparecer científicos a nivel mundial y ahí nace un siglo XX donde no hay petróleo, no hay energía nuclear, ni siquiera hay electricidad. Entonces nos quedamos en este mundo basado en el carbón y en la madera, estancado, que lamentablemente, ¿qué ocurre? Devastan todas las reservas de carbón de Europa y devastan todos los bosques de Europa y estamos en una Francia perennemente gris donde la gente anda en la calle con máscaras para evitar respirar el hollín. Eso de entrada me pareció un mensaje muy poderoso, muy bonito, muy del steampunk, muy ambientalista. Incluso vamos a platicar un poquito más de eso más adelante, pero qué buena recomendación, Mauricio. Muy, muy buen ejemplo. La estética impecable, cómo se ve un teleférico. Decía, ya está el teleférico entre París y Berlín. Disfrute de un cómodo viaje de 82 horas. Pero bueno, ya estaba ahí. Sí, la verdad es que está muy, muy bonita esta película. Mauricio, gracias por recomendarla. Yo de primera impresión, creo que lo primero de lo que me voy a acordar siempre de esta película y eso fue lo que me causó la primera impresión, fue qué bonito está el diseño de esta película. El diseño de la animación, de los escenarios, de las máquinas, de los inventos. Todo eso me pareció súper, ¿no? Podías reconocer, por ejemplo, pues las calles de París. París tiene esta particularidad que sus calles van a partir del río Sena, pues más o menos son como planitas, pero sí hay zonas en que se elevan, ¿no? En que hay como muchas subiditas y bajaditas y subes muchas escaleras y bajas por muchos pasillos y durante buena parte de la película vemos esas imágenes, vemos esos escenarios que no son tan conocidos y tan familiares, pero a la vez le van metiendo tuberías, vas viendo vapor, vas viendo cierta maquinaria que dices, aquí ya le están metiendo de su cosecha los de la película y les está quedando muy bien, ¿no? Por ejemplo, ves 2 torres Eiffel así pegaditas y todo se te hace tan conocido pero a la vez tan extraño, es una sensación muy rara. Y luego los escenarios y los inventos, las naves, hay unas naves por ahí que dices qué bárbaro, qué padres están, ¿no? Las quisieras ver en acción, no, en otra película o no sé. Está muy, muy bien hecho todo. Y ya hay una parte, ya sería entrar un poquito en spoilers, pero donde la electricidad ya tiene algo que ver. Y cuando empiezan a poner esas maquinarias que tienen que ver con la electricidad, dices, órale, ¿no? Qué bonito les quedó. Y estás así, ¿no? Con el ojo bien abierto, viendo así todos los detallitos, todo lo que te van contando en la historia, pero a la vez regocijándote de estas imágenes tan preciosas, que ya ves que los franceses para detallar se pintan. Te voy a pasar el micrófono ahora, Mauricio, para que si tú nos puedes dar ya una reseña, yo la di muy, muy por encimita, pero una reseña más consistente de esta película. Sí, bueno, pues sin spoilear, prácticamente ya mencionaste un poco que al inicio aparece Napoleón III con la intención de crear supersoldados, ¿no? Tiene a un científico que viene a ser el abuelo de Abril trabajando en ello y bueno, un accidente en el laboratorio es el que acaba con la vida de Napoleón III y pues crea una alteración, digamos, en el rumbo de la historia que provoca que Napoleón IV firme un tratado de paz y finalmente Francia no se vaya a la guerra con Prusia, si mal no recuerdo. Con esto nunca existe las guerras mundiales como tal, pero sí digamos que hay una serie de acontecimientos
que hace para nada agradable la vida en París, ¿no? Como ya mencionó Abraham, pues la deforestación, el hecho de que todo se maneje con carbón, y bueno, no exista como tal otro tipo de energías, y esto conlleva que en algún punto Napoleón V pues, digamos, durante su gobierno estén desapareciendo los científicos, ¿no? Ese es el meollo de la historia de la película. Es la búsqueda de Abril por sus padres, que son científicos, y son científicos desaparecidos, y bueno, hay un interés de Abril por saber qué es lo que les pasó a sus padres, ¿no? Básicamente sobre esto es que se construye la historia de esta animación, y bueno, a mí me resulta curioso su trama por más de un aspecto. Jacques Tardy es un ilustrador europeo que siempre ha llamado mucho mi atención en su estilo, que no es solamente europeo, le veo a veces hasta influencia como del manga. Tiene cosas muy interesantes en su estética, que como mencioné al inicio es una mezcla de sencillez y complejidad, muy 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 impresionante. Cualquiera de los libros que puedan comprar, ya sea el que editó Sexto Piso acerca de la Guerra de las Trincheras, o el de Puta Guerra que lo editó Norma, ambos los he visto a la venta acá en México. Cualquiera de esas obras, y si rascan un poco más en otras obras de Tardy, van a notar que es alguien que está como un poco obsesionado con el tema de las guerras, ¿no? Curiosamente, esta animación habla un poco de un mundo en el cual las guerras no llegaron a suceder, y sin embargo no les va del todo bien. Entonces, se me hizo como un aspecto curioso y oscuro de la película, ¿no? Independientemente del hecho de que la mayoría de los colores estén ensuciados por el hollín en su color, sí me pareció un aspecto curioso de la obra, ¿no? Y ese es un muy buen tema de discusión ese que estás diciendo, de esta lectura de este gobierno que pues se queda estancado, como decía Abraham, se queda en el pasado, no está abierto al futuro, y sin embargo, curiosamente, pues están secuestrados todos los científicos haciendo cosas que pues van a evolucionar a la humanidad. En ese sentido, Abraham, ¿tú qué opinas de esta historia, del guión, de todas estas subtramas que hay? Como dijo Mauricio, es bien interesante que aunque no ocurrió ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, sí hay una guerra mundial, que es de Europa en contra de los Estados de América, porque quieren los bosques de Canadá. Entonces, sí, correcto. Entonces tú te das cuenta que qué pasa con Estados Unidos. Como nunca hubo esta amistad con Francia, no existe la Estatua de la Libertad. En su lugar es la estatua de un vaquero levantando el brazo y disparando al aire con una pistola. Y tanto Inglaterra como Francia, que tienen un acuerdo ahí, Prusia, están combatiendo en las costas de Canadá por la conquista de esos bosques. Y obviamente Canadá, Estados Unidos, y queremos pensar que América Latina, pues están defendiéndose. Entonces sí hay una guerra mundial, pero como dices, en los entretelones de esta guerra interminable que tiene muchísimos años ya, y de esta contaminación, también se habla del tema de cómo la ciencia es necesaria para que la humanidad avance hacia objetivos más nobles, porque sí existen científicos, los grandes científicos de la historia del siglo XX, del principio del siglo XX, fin del XIX, están presentes como personajes, pero resguardaditos por este antagonista inesperado. A mí se me hizo un antagonista inesperado,
que está tratando como una suerte de, sin hacer spoilers, Illuminatis grises Anunnakis reptilianos dirigir el destino de la humanidad. Y es muy interesante porque, como dices, no se queda en la parte de la historia y la estética, sino que mete este elemento de, vamos a llamar, fantasciencia, de ciencia ficción blanda, pero que está muy rico, muy padre. No lo hemos dicho, pero desde el inicio, los científicos que estaban investigando, la familia del abuelito de Abril, está investigando la manera de buscar este suero super soldado, que derivó en que un gato hablara. Y ese es uno de los personajes que van a acompañar a Abril. Este gatito que platica con ella y que le gusta leerle historias y que ha crecido con ella. Darwin se llama. Darwin, sí. Pues si me pasas el micrófono ahí, porque justo era lo que yo quería platicar. Fíjate cómo ya le estamos sacando hebra a la película, de estas subtramas que hay importantes, que le dan el marco a la historia, que la historia principal pues sería eso, ¿no? Está muy bien contada, sobre todo si la dividimos en arcos, porque el primer arco pues ya vimos que es toda la fuga que hay con los papás, ¿no? Y hasta que desaparecen trágicamente. En la segunda trama, en el segundo arco de la película, en la parte media, pues vemos a Abril también tratando de salvar al gatito, porque durante una buena parte Darwin queda como herido y está muy mal. A mí el Darwin me cae muy bien, es mi personaje favorito de la película. Y Abril también como científica, porque la vemos a ella haciendo experimentos y con sus tubos y sus matraces, buscando recrear esta fórmula para curar al gatito, y en su enojo resulta ser que sí la puede lograr. Ya es spoiler, tienen que ver la película para ver cómo lo logra, porque no les voy a decir exactamente cómo, pero el caso es que el gato se recupera y tiene mucho que ver en la aventura para poder localizar entonces a otro personaje de la familia. Y entonces, ya hacia el final, hacia el clímax, poderse reunir todos y destruir al villano, ¿no? Muy, muy así por encimita para no revelarles todo lo que pasa. Pero en esencia, esa es la trama más sencilla y la más directa, pero hay muchas subtramas que ahorita ya platicaron Mauricio y Abraham sobre la política, sobre la ciencia, sobre... Pues esto es lo rico, ¿no? Porque hay otras películas para niños de otras partes del mundo, sobre todo si nos vamos a Disney o películas en Estados Unidos, que las tramas son más sencillas, que a lo mejor no hay todo ese bagaje político, o a lo mejor está muy por encimita y tienes que rascarle muy fuerte, y aquí no, aquí hay demasiada información. Eso se me hace muy, muy padre. Te devuelvo el micrófono, Abraham, por si te faltaba algo más que decir. Pues mira, la verdad es que es una película bellísima para ver. La historia te mantiene muy interesado, tiene sus vueltas de tuerca, sus idas y sus venidas. Uno de los antagonistas principales en la mejor escuela de la fantasía europea, pues es este inspector de la policía imperial, del servicio secreto imperial, que está obsesionado con capturar a Abril y aunque sea lo último que haga, ¿no? Es un personaje muy clásico de la literatura como antagonista, tanto británica como francesa. Y el final, del que no voy a decir realmente nada porque no lo quiero echar a perder, a mí me pareció sumamente emotivo, muy, muy bonito. Te saca una enorme sonrisa y me atrevo a decir que hay un cierto dejito de solarpunk. Vámonos con las escenas favoritas de todos. A ver, Mauricio, ¿cuáles son tus escenas favoritas de esta película? Pues más que escenas favoritas, creo que disfruté mucho las escenas de Abril interactuando con este chico que es un ladronzuelo, ¿no? Esa relación de amor-amistad, la disfruté mucho en pantalla, ¿no? Evidentemente, sé que la mayoría de las escenas donde Darwin aparece, pues, te roban la sonrisa o la risa, ¿no? Pero
pero creo que entre mis favoritos, escenas favoritas es cuando este ladrón está siguiendo a Abril y de alguna manera siempre le pierde, ¿no? Creo que probablemente esté entre mis escenas favoritas. Fíjate, a mí mi escena favorita, bueno, hay varias, ¿no? Pero la que más me gustó es donde se están escapando de este agente de que comentabas y llegan llegan en un globo, en un dirigible, y algo pasa ahí en ese dirigible donde están, hay una explosión. Toda esa secuencia, me encantó. Luego, por supuesto, las de Darwin, sobre todo cuando lo salva. Sí, porque la película tiene muchas persecuciones realmente, ¿no? Pero y todas muchísimas, valen la sí. pena. La de Darwin cuando lo rescata con el suero, esa me gustó por emotiva. Pero la del viejito, la del abuelito no tratando, sino que hace funcionar una nave aérea. Esa secuencia también me encantó. Se me hizo muy padre. ¿Cuáles te gustaron a ti, Abraham? Híjole, pues es que como dicen, tiene muchas escenas preciosas que tienen que ver con acción, con persecución, con el uso de maquinarias steampunk, que en realidad tú sientes que como no son héroes de acción, son personas normales perseguidos por la policía, es fácil identificarse. A mí me gustó mucho cuando ya llegamos a descubrir el misterio de los científicos y en dónde están, toda esa escena climática de, vamos a llamarle así, la guerra civil de los antagonistas, lo que pasa antes y lo que pasa después, que ya estamos hablando de casi prácticamente el final de la película. Me gustó mucho cómo se veía. Mauricio, tus últimos apuntes, tus conclusiones acerca de esta película. Mis conclusiones. Sí. Algo que me parece interesante que esta película aporta. Sé que muchos cuando la vean, si conocen el cómic europeo o si han visto mucha animación japonesa, seguramente sentirán como cierta afinidad o cierta similitud al Castillo Vagabundo, aunque sea solamente por el hecho de que un edificio de repente se mueva tal cual, ¿no? Lo hacía el Castillo Vagabundo. Algo que me parece genial de la película es la naturalidad con que se proyecta una protagonista femenina sin tener este rollo como políticamente correcto, ¿no? Como que no es un aspecto obligado al empoderamiento, ¿no? No es algo gratuito, creo yo, ¿no? Sino más bien se siente bastante natural en la historia y que no se hizo como para quedar bien con un sector normalmente olvidado en las historias o normalmente poco atendido en las historias de este tipo, ¿no? Me gustó mucho esa naturalidad y yo creo que esta mezcla del París del siglo XIX con las maquinarias, la ciencia ficción futurista, ya de por sí vale el goce, el visionado de esta animación. Creo que también es una importante reflexión a la importancia de la ética dentro del proceder de los científicos, ¿no? La importancia de los científicos en la historia y que bueno y que dichos científicos tengan ese sentido ético de crear para mejorar el mundo y no para hacerlo un lugar peor, ¿no? Claro. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso de que este personaje, sobre todo sin importar su género, de ella que es mujer, más bien no es una elegida, sino las circunstancias que están sucediendo la hacen pasar por situaciones extraordinarias y esas situaciones pues son lo que hace que esta aventura sea fascinante de ver y no como otras historias donde pues te meten con calzador al héroe o a la heroína
y ya tú lo tienes que seguir porque pues es el que va a salvar a todo, pero no hay un background, no hay una historia detrás que fundamente todo lo que está pasando y le dé motivación al personaje. Aquí sí, la historia está muy bien y por eso queda muy bien en esta película y por eso se las estamos recomendando, ¿no? Porque la historia está buena. A ver, Abraham, ¿cuáles serían tus conclusiones? Pues mira, de entrada, creo yo que en los últimos años, esta película es de 2015, si no me equivoco, en los últimos años Sí. estamos viendo un repunte muy interesante de la animación 2D. Sí, claro, hay animación 3D por computadora todavía y va a seguir habiendo, pero estamos viendo estas técnicas nuevas con la animación 2D que te permiten explorar otro tipo de cinematografía, de color, de efectos, de narración, con otro tipo de historias para todo público, más sofisticadas. Creo que valdría la pena mencionar que esta película es una película que dura casi 2 horas y que sin embargo es muy ágil. Sí. Tal vez a los más pequeñitos en algún momento pudieran perderse, pudieran desesperarse, pero a partir de los jovencitos y los adolescentes, los adultos, es una película que disfrutas mucho y es 100% animación. Entonces, creo que es una de estas propuestas que te ofrecen la estética, la ambientación, el argumento, la parte de la acción, la parte un poquito de las vueltas de tuerca, el mensaje político, el mensaje social, que lo disfrutas. Y es una animación que me parece que nos habla de la madurez de un medio y por lo mismo eso la hace muy recomendable. Y bueno, creo que por 60 pesos que está la renta en YouTube es sumamente accesible verla en un buen formato, sin el riesgo de virus y con sus subtítulos y en su idioma original. En YouTube y en Google Play también, ¿no? Sí, al mismo precio. Lo que pasa es que, bueno, vamos a hacer el comentario que a partir del 15 de junio del 2021 Google Play deja de existir y ya todo el contenido se va a integrar a YouTube. Oh, bueno saber. Fíjate que no hemos dicho también quiénes hacen las voces. Tenemos a Marion Cotillard, a Philippe Catherine y a Jean Roquefort haciendo las voces aquí en Abril y el Mundo Extraordinario. Porque esta es una producción franco-canadiense, Bélgica. ¿Qué pasó, Mauricio? Así es. No, también por ahí en las voces, no sé si en la versión americana está Paul Giamatti y está Susan Sarandon, ¿no? Mira, buen apunte. Que pues ambos son excelentes actores. Bueno, yo sigo mucho a Paul Giamatti, realmente. Sí, claro que sí. Es una chingonería de película. En español está Eugenio Derbez y Silvia Pinal. No es cierto. What? Oígame, ¿no? Ya me imagino a la abuelita ahí. Oígame, ¿no? Al gato, ¿no? Le hubieran puesto la voz del burro de Del Shrek. burro. Seguro. Sí, excelente película. Lo chingón de esta animación es que realmente tiene un montón de capas, ¿no? Cada quien puede encontrar alusión a un tema que le interese, ¿no? Si estás interesado en el tema ecologista, algo vas a encontrar. Si es por el tema político, también vas a encontrar algo allí. O sea, realmente está muy bien construido el guión, y es bastante entretenido para, pues creo que casi para cualquier edad, ¿no? Quizás para quien se la quiera poner a un niño de 5 años, quizás no funcione, ¿no? Pero ya para niños pensantes, digamos, de cualquier edad, sirve bastante. Es correcto. Sobre todo, pues a los oyentes o a los seguidores más bien de aquí del Tonight Podcast, esta animación, yo les platicaba a mis compañeros que me recordaba un poco a esa otra, de hecho es uno de nuestros episodios más exitosos, el de Unas muy grandes vacaciones, también con este estilo de como de cómic europeo hecho animación, como si fuera de línea clara, como si fuera un cómic de Tantán, de Tintín, como lo conocen aquí en México. Es ese estilo,
No estoy seguro si todo es 2D porque yo de repente vi que algunas naves o algunos carritos parecía como que estaban integrados el 3D con el 2D, pero Así sí, es. la mayoría de la animación es 2D. Claro, no, Algunas cositas, ¿no? De hecho, realmente no hacen un parteaguas de la animación, ¿no? Realmente ocupan recursos ya conocidos, pero me parece que la manera en que los ejecutan sí es poco frecuente, ¿eh? O sea, la estética que alcanzan no es muy común, digamos, encontrarla en una animación que esté... Que tenga esta limitación de recursos, ¿no? Está muy bien integrado. Les digo, me recuerda mucho al de unas muy grandes vacaciones. Así que los que nos estén, porque nos están preguntando mucho ahí en ese episodio de dónde lo pueden ver, cómo lo pueden ver esa animación, pues aquí hay otra opción. Esta les va a gustar, Abril y el Mundo Extraordinario. Se adhiere aquí a las películas del Tonight Podcast. De hecho, si les gusta este estilo de historias steampunk, pues por ahí está el cómic de Monstruos de Vapor, editado por Fantasías para Noctámbulos. Ahí si quieren copias, pues nos mandan un mensajito y les decimos cómo hacerse de su copia. Y pues nada, es otra película que se adhiere a la biblioteca aquí del Tonight Podcast. Repetimos, la ficha técnica es Abril y el Mundo Extraordinario, de los directores Christian Desmares y Frank Ekinsey. Y me acompañaron a comentarla Mauricio Rodríguez, que nos va a decir dónde lo pueden localizar. Sí, Mau Rodríguez, Rodríguez abreviado, RGUEZ, MAW, Mau Rodríguez, tanto en Facebook como en Instagram. Y también me acompañó Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. ¿Cuáles son tus páginas, Abraham? Pues como bien dijiste, Miguel, www.fantasiasparanoctámbulos.com, tu casa, mi casa, la casa de todos los que participamos en Monstruos de Vapor, entre otros cómics, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Twitch como Cuervo Oscuro, también en Tonight Podcast, aquí todos los domingos, en El Ojo de Uc, www.elojodeuc.com, todos los viernes con ciencia ficción ahí, literatura, prosa, y bueno, pues prácticamente donde nos puedan buscar como Cuervo Oscuro, salvo contadas ocasiones, siempre seré yo. Perfecto, yo soy Miguel Ángel Hernández y Pollicio nos va a mandar a la música. Se ha terminado este episodio. No se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. ¿Y qué es lo que vamos a tener el siguiente domingo, Pollicio? Cenizas, la revista narrativa gráfica. Y tendremos como invitado a Santiago Fernández, el editor y creador de esta publicación, así que no se pueden perder el siguiente domingo ese episodio en el Tonight Podcast. Nuestras páginas nos encuentran en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iVoox como Tonight Podcast. Déjenos reseñas, comentarios, estrellitas, valoraciones, pulgares arriba. Ya lo saben, todo es bienvenido. La página de un servidor, en Twitter me encuentran como Miguel ANGH, en Instagram estoy como Miguel Ángel HDZ Art y en Facebook me encuentran como Miguel Ángel Hernández Art, donde subo mis trabajos como autor de historietas. Ha sido todo, muchas gracias a toda la comunidad del Tonight Podcast, a quienes nos han escuchado que aún no son parte, pero los invitamos a que se suscriban y ha sido todo. Nos vemos el siguiente domingo. ¡Chao!